Vaya gente, si me pueden confirmar. Se ve, profe. Sí, Sí se profe. ve. Sí, bueno. Ya. En las dos clases, en las otras clases también. ¿Me pueden confirmar la otra sala que están menos? Bueno. Sí, se ve, ingeniero. Ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces ya estoy tranquilo para empezar. Bueno, el Inge me dijo que había llegado con ustedes hasta seno de X y ha demostrado ¿verdad? Que el límite cuando X tiende a 0 de la razón entre seno de X sobre X es igual a 1. Han llegado hasta ese punto, me dijo, ¿verdad? Así. Y entonces nosotros vamos a partir de ahí, ¿verdad? En este caso particular aparece acá un pequeño ejemplo sencillo, ¿verdad? No, un poquito cómo se aplica ese concepto, ¿verdad? Y vamos a ver un poco cómo se entiende, ¿verdad? Bueno, acá tenemos nosotros, por ejemplo, que dice límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 5x. Un ejercicio bastante sencillo, ¿verdad? Me dice que vale 2 quintos, ¿verdad? ¿Sí? Vale 2 quintos. Y vamos a ver cómo llegamos a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De seno de x sobre x, este sí es igual a 1. Se aproxima a 1, ¿verdad? O tiende a 1. ¿Sí? Entonces nosotros, el concepto del límite habla de que si nosotros estamos en un entorno al punto 0, en este caso en particular, ¿verdad? Por la izquierda y a la derecha, y ambos se aproxima a un valor dado, en este caso 1, ¿verdad? El valor de la función, entonces decimos que el límite de esa función es 1. No importa si la función no está definida en ese punto en particular, ¿verdad? Con tal de que esté definida en torno a ese punto y los límites laterales tiende a ese punto, entonces decimos que su límite es 1. No sé si hay alguien que quiera hablar o yo no me estoy escuchando mal. Ya. Son rectas intersecciones. Acordate que en la César Ramiro, cerra tu micrófono. plano que está en uno de los piedros cuando intersecta los planos del proyecto. ¿Me lo puedes silenciar, por favor? A ver. Esas Bueno. rectas donde están ubicadas. Bien, entonces, en este caso particular, si nosotros comparamos un poquitito este ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que mirar. Tenemos que mirar que el argumento sea igual, argumento de la función trigonométrica sea igual al del denominador. Eso es lo primerito que nosotros tenemos que mirar. Como vemos acá que los argumentos no son iguales con el denominador, o el argumento no es igual al del denominador. Entonces lo primero que tenemos que tratar de hacer es trabajar por eso haciendo algún cambio de variable y ordenar de tal forma que el argumento de la función trigonométrica sea igual al del denominador. Entonces el primer paso podemos decir, bueno, 2x va a ser igual a y. Decimos que vale y. Ahora bien, cuando x tiende a 0, y esto no tienen que olvidarse, gente, tiene que hacer este análisis. ¿A qué tiende y? Si nosotros decimos que y es igual a 2x, y cuando x tiende a 0, este primer miembro a la vista sabemos ya que es 0, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que y tiende a 0. ¿Alguien? Muchachos, señores, ¿alguien quiere decir algo?
Creo que no, profe. Una consulta. Ese seno de 2x no podríamos desarrollar como seno del ángulo doble. Podemos hacer también, ¿verdad? Pero este es un camino más corto, ¿verdad? Sí, sí se puede. Vamos a ver también por ese lado, sin problema. Vamos a ver. Vamos a ver a qué llegamos también, ¿verdad? Pero en este caso tenemos, ¿verdad?, que cuando x tiende a 0, y tiende a 0 también, ¿verdad? Y de ahí podemos decir que el límite cuando seno de y, porque reemplazamos ya acá ahora, dividido, y acá en este caso particular tenemos 5x, ¿verdad? Entonces vamos a dejar el factor 5 ahí y despejamos x, ¿verdad? Y hacer y sobre 2. ¿Sí? Y este y tiende a 0 porque ya dijimos que cuando x tiende a 0, esta expresión de y tiende también a 0. Y a partir de acá, simplemente los factores constantes que me están molestando, utilizando el primero o segundo teorema del límite, la puedo sacar adelante del signo del límite. Entonces, puedo decir 2/5. ¿Sí? Fíjense que este factor medio con medio, extremo con extremo va ahí arriba del 2. Y el 5 quedaría ahí abajo, ¿verdad? Y va a quedar igual al límite por el límite de cuando y tiende a 0 de seno de y sobre i. ¿Sí? Entonces este sí nosotros ya sabemos que vale o que tiende a 1. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya podemos decir que este es igual a 2/5. Y finalmente, y no se olviden, gente, porque lo correcto es expresar de vuelta la función límite a que es igual. ¿Sí? Entonces, en este caso, seno de 2x, que es la función original, pues recuerden que hicimos cambio de variable nosotros, y después tenemos que volver a la expresión original o a la variable original. Entonces, tengo que sustituir esto, y esto es igual a 2/5. Así como está expresado arriba. Y ahí queda, ¿verdad?, ya resuelto este límite. Hay también a veces la relación que se cumple también. Límite cuando x tiende a 0, ¿sí?, de tangente de x sobre x. Este también es igual a 1. Es igual a 1. Es importante que sepan, pero a la hora de que se le pida algún ejercicio, te tienen que demostrar que esto es 1. ¿Y cómo van a demostrar que es 1? Y simplemente ya haciendo uso de la identidad trigonométrica de la función tangente. Es decir, reemplazamos nosotros tangente por seno de x dividido coseno de x. Todo esto, por supuesto, dividido en x. Y esto, ordenando, ¿verdad?, tenemos que es igual a límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por 1 sobre coseno de x. Y nosotros habíamos demostrado que cuando x tiende a 0, coseno de x tiende a 1. Y también hemos demostrado que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, este tiende a 1. Por lo tanto, ambos me va a dar, ¿verdad?, 1 sobre 1. Es igual a 1. Y de ahí sale, ¿verdad?, que el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es igual a 1. Pero tienen que ustedes hacer este pequeño proceso. Tienen que demostrar, ¿verdad?, que así es. Acá se aplica el teorema que nos dice, ¿verdad?, que el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de esas funciones, ¿verdad? Entonces, no hace falta que yo aplique de vuelta, simplemente menciono qué teorema se aplica para resolverla. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x.
y ahí sale 1 por 1, ¿verdad? Igual a 1. O 1 sobre 1, dependiendo de cómo vamos a expresarlo. ¿Sí? ¿Se entiende un poquitito el mecanismo que hay que seguir siempre para este caso, señores? Sí, profe. Profe. Cuando usamos sen de x sobre x, también hay que demostrar. Cuando usamos seno de x sobre x. No. Ese es ya algo demostrado nosotros, ¿verdad? Ya sabemos. Nosotros ya sabemos. ¿Sí? Este ya no hace falta demostrar cuando se usa. Hay que decir nomás que también se sabe que el límite cuando x tiende a 0 es seno de x sobre x igual a 1. Entonces se busca esa parte, ahí se le trabaja a la identidad trigonométrica. Pero tiene que mencionar nomás que es cierto esto. No hace falta demostrar, a menos que se le pida demostrar. En el examen se le puede pedir, porque suele salir también esa parte como tema de examen. Entonces, a tener cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo, señor, con esto? ¿Alguna duda? Sí, señor. Este método sí o sí hay que resolver con cambio de variable, no se puede utilizar otros métodos. Como por ejemplo. En el ejercicio que mostró, por ejemplo, si ¿Cuál? multiplicábamos por una fracción que tenía 2x en el numerador y 2x en el denominador para no alterar la ecuación, ahí nos iba a quedar seno de 2x sobre 2x por 2x sobre 5x. Ahí ese seno de 2x sobre 2x se iba a convertir en 1 y te iba a quedar 2x sobre 5x y ahí se simplifica el x y te queda 2 sobre 5 también. Sí, ese es el proceso que hacemos. Yo simplemente que estoy mostrando acá un poco más estético nomás la resolución. Ese es el proceso que se hace. ¿Sí? Está bien lo que vos estás diciendo. Lo único que vos tenés que buscar es que el argumento sea igual al del denominador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Multiplicamos por 2 acá y dividimos por 2. ¿Sí? Entonces, separo este que me sobra. Este me va a sobrar acá. Y directamente 2x dejo, ¿verdad? Y este factor que está multiplicando acá, saco adelante, que es lo que se hizo acá en este caso, ¿verdad? Simplemente muestro un poco más detallado nada más ese proceso de multiplicar y dividir. Entonces sí se puede hacer sin Será cambio el de mismo variable, ¿verdad? resultado. Sí, se puede hacer sin cambio de variable. Solamente yo estoy haciendo acá un poco más, digámoslo, un poco más presentable nomás, ¿verdad? Digámosle, ¿verdad? Pero igualmente está bien eso. Se multiplica y se divide. Como el argumento de la función trigonométrica es igual al del denominador, entonces si el argumento tiende a 0 y el denominador es igual al argumento, entonces ya tenemos seno de 0 sobre 0, cuando x tiende a 0. Sí, se puede hacer así, no hay problema eso. Sí, señor. Ese ya es un poco un paso ya de... Conociendo ya estos procesos, viendo ya cómo se hace esto, después ya se puede hacer avanzar con eso. Ya usted un poco haciendo 4 o 5 ejercicios se dan a cuenta de eso, de esa que hay que multiplicar y dividirnos por un factor y igualar los argumentos, el argumento de la función trigonométrica con el denominador y llegar ya a la expresión deseada. ¿Está bien? ¿Muchacho? Sí, gracias. ¿Me escuchan? Ya. Bien, entonces, uso un poquitito acá. ¿Verdad? Multiplicamos, dividimos, ¿verdad? Lo que dijo el compañero, sacamos adelante el factor, dejamos seno de 2x sobre 2x. La ecuación se aplica a θ es igual a 2x, nada más, ¿verdad? Y a partir de ahí ya tenemos 1, ¿verdad? Eso ya se sabe, ¿verdad? Entonces llega un poco más rápido. Lo que decía el compañero, ¿verdad? Multiplicar y dividir directamente por un factor, ¿verdad? Y simplificar lo que molesta. Bien. Acá hay otro, por ejemplo,
tangente de t por secante de 2t dividido 3t. Secante nosotros sabemos que es coseno, ¿verdad? 1 sobre coseno. Si nosotros hacemos cambio de variable, como yo les mostré hoy, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Llegaríamos a una expresión. ¿Verdad? Primeramente sustituimos la identidad trigonométrica tangente, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior que ya les mostré, ¿verdad? Y completamos los factores que faltan, ¿verdad? Acá, este 1/3 no me sirve. Acá, ¿por qué? Porque acá el que me va a generar seno de x sobre x es tangente. Secante de 0 es, o 1 sobre coseno de 0 es 1. Este existe este límite. No hay problema, no tiene problema. El que tiene problema es este con t. Ese me va a generar una indeterminación 0 sobre 0. Entonces directamente trabajo por esa parte, ¿verdad? Entonces haciendo una sustitución voy a tener seno de t con coseno de t, que está acá a la vista, es tangente de t. Hago esa sustitución. Este factor 1/3, que está acá, o 3t, ¿verdad? El factor 1/3 saco adelante utilizando teorema siempre, ¿verdad? Ya conocido. Y me queda seno de t sobre t por 1 sobre coseno de t por 1 sobre coseno de 2t. Este cuando t tiende a 0, nosotros ya sabemos que vale 1. Este cuando t vale 0, coseno de 0 vale 1. Entonces este término también vale 1. Entonces buscamos siempre el que me genera una indeterminación, ver cómo podemos solucionarla. El que me va a generar indeterminación en este caso particular pues es seno de t sobre t. ¿Por qué? Porque ambos hacen 0 sobre 0. Pero se ha demostrado, ¿verdad?, que cuando t tiende a 0, la razón de seno de t sobre t es igual a 1. O tiende a un límite 1. Aunque no está definida la función en ese punto. Está definida. Entonces, otro ejemplo sencillo, ¿verdad?, que tenemos. Bien. Vamos a arrancar un poco con nuestro amigo el número E. Es uno de los cambios, ¿verdad? Aparte de la identidad trigonométrica o la parte trigonométrica, que se hizo una demostración haciendo uso de la geometría de semejanza de triángulo, de área de triángulo. Entonces, vamos a ver cómo podemos también desarrollar esto y vamos a ver más vamos a enfocarnos a resolver un ejercicio de este tema. No sé si usted ya dieron binomio de Newton en álgebra. Pregunto. No, profe. Todavía no. Señores, todavía no. Combinación. Combinación lineal. Señores. Aún no llegamos a ese punto. Estamos No, con los polinomios y ejercicios. Ya. No llegamos a combinación ni otra. Bueno. Entonces vamos a explicar rápidamente nada más y después van a profundizar la parte de demostración del cálculo número E. Vamos a dar un bosquejo nada más rápidamente y después ustedes de repente si necesitan o quieren hacer el análisis minucioso una vez desarrollado esos contenidos pueden hacerlo. Bien, entonces en este caso particular el número E vamos a examinar la magnitud variable, ¿sí? 1 más 1 sobre n elevado a la n. Vamos a analizar un poquito esto, a qué tiende, ¿verdad? En este caso particular, ¿verdad? Vemos ya ahora el número E, de alguna razón aparece ahí, ¿verdad? Significa que cuando la variable tiende a infinito, esa función tiende a E. Pero a eso vamos a llegar. Entonces, analizando este valor, ¿verdad?, donde n es una variable creciente que va tomando los valores 1, 2, 3, 4, siempre número entero y positivo. Número entero y positivo. Y ahí aparece un teorema. La variable, fíjense ahí,
primer pedazo del teorema, la variable 1 más 1 sobre n elevado a la n tiene su límite comprendido entre los 2 y 3 cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito. ¿Y por qué dice 2 y 3, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito? Porque primeramente el límite inferior, ¿verdad? Si yo veo que n arranca con 1, fíjense acá, arrancamos con 1, entonces este me va a dar 1 más 1 sobre 1 elevado a la 1. ¿Sí? Y esto me va a dar directamente 2. ¿Sí? Es decir que para el menor valor de n, esta expresión arranca con ese valor 2. ¿Sí? Y después, a medida que va creciendo esto, ¿verdad? Este también va a crecer este término. O sea que a medida que crece n, va a crecer esta parte, ¿verdad? Es decir, si n vale, por ejemplo, 2, ¿verdad? ¿Qué me va a dar? Entonces, 1 más 1/2 al cuadrado, ¿verdad? Y esto desarrollando me va a dar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más 1/4. ¿Sí? Y fíjense, cuando n vale 2, me va a dar 2 entero 1/4, ¿verdad? ¿Sí? Que es mayor que 2. Y si le doy 3, ¿verdad? 1 más 1/3 al cubo, ¿qué me va a dar esto? El cubo del primero más el cuadrado del primero, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, ¿sí? Más el cubo del segundo. Al cubo. Este 3 lo vamos a ponerle acá. Y acá fíjense, esta simplificada, ¿verdad? Me da 1 más 1 más, acá me va a dar este 3 con el cuadrado y me queda 1/3 más, y acá me va a dar 1/3, sería 1 sobre 27. Y si comparo un poquitito este valor con este valor, fíjense que va creciendo. Va creciendo. 1 más 1 sería 2. Más 1/3 más 1 sobre 27. ¿Sí? Fíjense acá comparando nada más estos primeros 3 términos. Comparado con los primeros 3 términos, vemos, ¿verdad?, que este 1/3 es mayor que 1/4. ¿Verdad? Por lo tanto, los primeros 3 términos ya es mayor a esto. Y el cuarto sigue sumando. ¿Sí? Entonces, cuando n tiende a infinito, me dice que el límite está entre 2 y 3. ¿Sí? Pero no alcanza 3. ¿Sí? No alcanza este valor 3. Es decir, máximo llega a un número e, en el cual vamos a ver el valor numérico cuánto es. Sí. Si haces una calculadora, creo que a partir de un valor solamente te da valores de 2,71 y varía poquitito a poco. Así mismo, y ese es el valor, el número e. A medida que va aumentando el valor de n, se aproxima más al número e. Que recuerden también que el número e es un número irracional. Está dentro de los números irracionales también. Igual que el número pi. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ir, ¿verdad? Primeramente lo que me interesa es que ustedes vean que va creciendo a medida que vamos aumentando n. El menor valor de n empieza en 2. Y después va subiendo. 2 más 1/4, 2 más 1/3 más 1 sobre 27 y así sucesivamente, ¿verdad? A medida que va aumentando n, entonces va subiendo. Pero cuando n toma valores muy grandes, tiende a estabilizarse a un valor numérico.
Y eso vamos a ver después que el límite, cuando n tiene infinito, de 1 más 1 sobre n elevado a la n es igual al número e. ¿Sí? Cuando n tiene infinito. Entonces acá, según el binomio de Newton, ¿verdad? Para poder demostrar esto, porque hay que desarrollar esto, ¿verdad? Y ir viendo cómo cambia. Entonces, según el binomio de Newton, el desarrollo de esto sería esta expresión. ¿De dónde viene esto, gente? Primeramente, hay que conocer lo que es análisis combinatorio, ¿verdad? Es decir, si yo tengo la combinación, por ejemplo, 1 más, ¿no? El binomio de Newton, 1 más 1 sobre n elevado a la n, voy a escribir un poco acá, es igual a, en este caso, vamos a llamarle A a este punto y a este vamos a llamarle B, A y B. Y después vamos a sustituir n y... ¿Qué es lo que me dice? Es igual a combinación de n elementos, ¿verdad? Por a la n por b elevado a la n menos k. ¿Sí? Y tomado en k. ¿Sí? Esta es la expresión de binomio, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar. En álgebra ustedes van a profundizar esto, pero en este caso nosotros vamos a dar nomás estos términos rápidamente, vamos a expresar y vamos a ver a qué llega. Entonces van a ver que el desarrollo, ¿verdad? Y van a ir desarrollando esto, ¿verdad? Entonces, perdón, acá hay un error. Este está mal. Tiene que ser n menos k elevado a n menos k acá, y este tiene que ser k. Ahí está. Y la combinación de n elementos tomado en k es igual a n factorial dividido n menos k factorial por k factorial. ¿Sí? Estos son, ¿verdad? Y después tengo que hacer el desarrollo, ¿verdad? Porque tengo una suma acá. ¿Sí? A más b elevado a la n. Entonces tengo que desarrollar eso. Y haciendo un poco una analogía con la expresión que tenemos acá. Acá tengo 1 y acá 1 sobre n. B vale 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, si yo desarrollo esto, cuando le doy valor a K1, ¿verdad? O 0, o 1 en este caso, ¿verdad? Entonces, voy a ir teniendo estas expresiones, desarrollando valor, término a término, sumando esto, ¿verdad? ¿Sí? Van a ir eliminando esto. Entonces, el primer término, vamos a darle valor a n1 y empezamos a desarrollar, ¿verdad? ¿Sí? Y uno a uno. Van a ver, esta expresión van a tener, ¿sí? Haciendo uso del binomio de Newton. Pero no vamos a analizar ahora esto, simplemente les muestro para que ustedes sepan, ¿verdad? De dónde sale, ¿verdad? Haciendo un ordenamiento de término a término, vamos a simplificar esto, ¿verdad? Y queda 1 más 1 acá. Después podemos simplificar este cuadrado con este, me queda n menos 1 sobre n, ¿verdad? Y acá este cubo, podemos simplificar este y me queda acá cuadrado. Entonces n menos 1 por n menos 2 sobre n cuadrado por 1, 2, 3, ¿verdad? O sea que este es el factorial, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto van a profundizar con el Inge Heriberto y con la profe Mari. No vamos a analizar ahora, simplemente vamos a hacer una partecita de un análisis de esto. Transformando la igualdad, y haré esto, ¿verdad? Haciendo las simplificaciones correspondientes. Y fíjense acá, ¿qué me está sobrando, ¿verdad? En todo momento me está sobrando este término, ¿sí? 1 menos 1 sobre n. 1 menos 2 sobre n. ¿Sí? 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n por 1 menos n menos 1 sobre n. ¿Sí? N menos 1 sobre n. ¿Verdad? Esto es más o menos la forma que se va desarrollando, ¿verdad? Y por supuesto hay más términos. Y vamos a analizar un poquitito este término, ¿sí? Estos términos, ¿qué pasa? Y después vamos a ver que es simplemente 1 más 1 más 1 medio, ¿verdad? Vamos a ver esto.
Y acá sucesivamente, ¿verdad? Que me da. Vamos a hacer un análisis rápido nomás. En la igualdad tenemos, deduce que 1 más 1 sobre n es creciente. Eso es importante saber, ¿verdad? Que es creciente. Y tengo la expresión, esta expresión, 1 menos 1 sobre n, fíjense acá, 1 sobre 1 por 2, es menor a 1 sobre 1 por 2 por 1 menos 1 sobre n más 1. Esto es lógico, ¿verdad? Porque vamos a suponer, le doy valor a n igual a 3. Fíjense acá. 1 sobre 1 por 2 por 1 menos 1 sobre 3. Este es un valor. Y comparo con el otro valor que es 1 sobre 1 por 2 por 1 menos 1 sobre 4. Porque n más 1, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos, ¿verdad? Que este término, como el que está restando, es un factor menor al anterior, ¿verdad? Entonces, la diferencia 1 menos ese factor menor me da un valor mayor, ¿sí? Entonces, es evidente, ¿verdad? Que siempre este término va a ser menor que este término, ¿sí? Entonces, si eso es cierto, ¿verdad? Podemos ver un poquitito alguna reducción de los términos, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a hacer una demostración de que 1 más 1 sobre n elevado a la n está acotada, ¿sí? Teniendo en cuenta que 1 menos 1 sobre n es menor que 1, ¿sí? Es menor que 1. Fíjense acá, a medida que va aumentando n, este término tiende a achicarse, ¿verdad? Cuando n tiene infinito, tiende a 0, ¿verdad? Entonces, 1 menos 0 me da un 1, ¿verdad? Pero mientras que siga creciendo y no llegue a infinito, entonces siempre esta diferencia va a ser mayor, 1 va a ser mayor que esta diferencia en todo momento, ¿verdad? Y acá veo, ¿verdad? Que 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n, fíjese ahí, también va a ser menor que 1. Va a ser menor que 1. Porque si yo le doy, fíjense acá que le doy, por ejemplo, n igual a 1, me va a dar 1 menos 2 sobre n, me va a dar, y le doy n1, me va a dar 1 menos 2 es menos 1. Sigue siendo menor que 1, ¿sí? Entonces, pero a medida que n va creciendo, n mayor a 2 o mayor de 1, ¿verdad? Mayor o igual a 1, mayor a 1 directamente, ¿verdad? Es que sería 2. ¿Sí? Entonces, directamente, 1 menos 0, o sea que 1 menos 1, 0 en 2. Y a partir de ahí me va a dar 2 sobre 3, 2 sobre 4, 2 sobre 5 y así sucesivamente me da un factor menor que 1. 1 menos un factor menor que 1 me da siempre menor que 1, ¿verdad? Entonces, se cumple esta condición, ¿verdad? Que es lo que se pone en cuenta. Entonces, podemos nosotros sustituir directamente todo ese término argel que está. Vamos a volver de vuelta. Tengo algunos términos. Este, por ejemplo, yo digo, bueno, este es menor que 1. ¿Ok? Este es menor que 1, multiplicado por otro factor que es menor que 1. Entonces también este producto me va a dar menor que 1. Reemplazo por 1. Puedo, ¿verdad? Y decía, voy acotando, ¿verdad? Y así sucesivamente, este va a ser menor que 1. Este también va a ser menor que 1. Este también va a ser menor que 1. Por lo tanto, el producto va a ser menor que 1. Entonces, sigue cumpliendo, ¿verdad? Y voy a ir trabajándole directamente por los números que tengo acá, ¿verdad? Esto y esto. Y así sucesivamente todos los términos. Entonces, lo que hago primero es delimitar la parte que me molesta. ¿Y cuáles son los que me molestan? Y estos que están 1 menos 1 sobre n, 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n. Eso me molesta. Pero si nosotros decimos que aseguramos que esto es menor que 1, ¿verdad? Entonces, puedo trabajar solamente con esta parte, ¿verdad?
¿Alguien se perdió? ¿Me sigue? No estamos analizando el desarrollo del binomio de Newton, porque después ustedes van a hacer eso y van a entender un poco mejor. Pero sí me interesa la otra parte, ¿verdad? Vamos a ir simplificando un poquititos términos. Entonces, si nosotros ya decimos que esto es cierto, entonces reemplazamos, ¿verdad? 1 ponemos acá. Esto también 1 sobre 1 por 2 por 3, más 1 sobre 2 por 2 por 3 por 4 hasta n, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Considerando que este término me va a dar esta situación, ¿verdad? Acá voy a hacer algún uso de una progresión geométrica a partir de acá. También voy a hacer una sustitución de vuelta, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir que 1/4 o 1 sobre 2 al cuadrado es mayor que esto, ¿verdad? Porque sabemos que este 1/4 es mayor que 1/6. 1/8 también va a ser mayor que 2, 3 por 2, 6 por 24, 1 sobre 24. Y así sucesivamente todos los términos elevado, 2 elevado a la n-1 va a ser mayor que esto. Simplemente usted le da valores a n y van a ir teniendo los distintos valores y van a demostrar que esto es cierto. Pero esto, ¿sí?, representa los términos de una progresión geométrica. ¿Progresión geométrica ya dieron? Tampoco, ¿verdad? En probatorio parece que dieron, ¿o no? ¿En álgebra no dieron? Señores. ¿Eh? Probatorio. Bueno, entonces, ya, perfecto. Entonces no, van a ir entendiendo un poquitito. Entonces nosotros escribimos eso, vamos a tener, ¿verdad?, los términos se convierten en una progresión geométrica y estoy acotándole. ¿Por qué? Porque al decir que estos términos, fíjense acá, un poco lento mi compu. Acá. Fíjense acá. Nosotros ya hemos asegurado que esto, ¿verdad?, se da esta situación y acá hemos ya puesto que estamos considerando un poquitito por exceso, ¿verdad? ¿Sí? Estamos considerando ya algo. Ahora, después acotamos por arriba con unos términos de una progresión geométrica, término a término. Y después vamos a hallar la suma de esa progresión geométrica. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, sustituyendo eso, tengo esa expresión. ¿Sí? Y veo ahora que a partir de acá es una progresión geométrica de razón 1/2. ¿Sí? Porque acá va a ser 1 por la razón, me da 1/2, significa que, ¿verdad?, esta es una progresión geométrica de razón 1/2. ¿Sí? Y acá en este caso 1/2 por 1/2 me da 1 sobre 1/4 o 1/2 al cuadrado, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tenemos. ¿Sí? Los términos del cuadro en el segundo miembro de esta desigualdad forma una progresión geométrica que tiene por razón q igual a 1/2 y por término a es igual a 1. A sub 1, ¿verdad? El término a sub 1 igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos ahora que si hacemos la suma, aplicamos ahora, nosotros sabemos que la suma de una progresión geométrica es el primer término por 1 menos la razón elevado a la n, ¿verdad?, dividido 1 menos la razón. Algo así era, ¿verdad? La fórmula. Señores. Profe, creo que era, abajo era R menos 1, ¿verdad? R menos 1. Pero a mí que 1 menos R. ¿Me confirma lo demás, compañero? 1 menos R es, profe. Ya. Entonces está bien. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la razón
ya identificamos es un medio, ¿verdad? Y a su 1 ya identificamos que vale 1, primer término de la progresión. ¿Sí? Entonces, aplicando esto, ¿qué me va a dar? 1 más 2 menos 1 medio elevado a la n menos 1. Elevado a la n menos 1 a esto. Y esto, ¿verdad? Es menor que 3. Fíjense. Por más que n tienda a infinito, esta expresión ¿a qué tiende? 1 más. Vamos a suponer que n tiende a infinito. Entonces, acá me da 2, en paréntesis, menos, y 1 medio elevado al infinito, ¿cuánto me va a dar? Este término tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Recuerden que un factor fraccionario menor que 1 está elevado a una potencia grande, este factor tiende a 0. Entonces, esto me va a dar menor que 3. ¿Sí? Menor que 3. ¿Por qué? Porque 1 más 2, al comienzo, si n tiene infinito, estando ya en el infinito, a lo mejor me da 3. Pero cuando n va creciendo, fíjense acá, n va creciendo, este término tiende a 0. Se aproxima a 0. Entonces, no va a superar 3. Siempre va a estar por debajo de 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos, por otro lado, ¿verdad? La cota, ¿verdad? Cota superior. ¿Verdad? Nosotros ya hemos limitado, utilizado una progresión geométrica, sabemos su suma, cuando n es infinito, y nos supera 3. Entonces ya tenemos por arriba 3. Y recuerden que cuando n le damos valor 1, el menor valor de n, este término me daba 2. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí ya podemos ir haciendo algunas conclusiones. Por tanto, para todo n tenemos 1 más 1 sobre n a la n menor que 3. De la igualdad 2 se deduce que 1 más 1 sobre n elevado a la n mayor o igual a 2. ¿Por qué? Porque a partir de n igual a 1, la expresión vale 2. Y después, a medida que va aumentando n, va aumentando los valores. Entonces, tengo una cota inferior, tengo una cota superior. Entonces, por tanto, tenemos la desigualdad. 2 es menor o igual a 1 más 1 sobre n a la n y menor a 3. Así pues, queda establecido que la variable 1 más 1 sobre n a la n está acotada. Recuerde que habíamos hablado de que primero vamos a acotarle. ¿Sí? Primero vamos a acotarle. Como la variable 1 más 1 sobre n a la n es creciente y acotada, tiene según el teorema 7 del ítem 5, ¿verdad? Pues su límite, este límite se designa con la letra E. Es decir, y ahí empieza la definición. Se denomina número E al límite de la variable, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de E es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Ese I vale E. Se aproxima a un valor E. Esta es la definición del número E. Profe, Sí. esta demostración hay que saber hacer. En este caso, no, ¿verdad? Porque no dan todavía la herramienta, pues entonces, a grandes rasgos nada más hice una explicación rápida de cómo va acotando y cómo quedó acotado esa variable. En el examen no solemos pedir esto porque nunca llegamos a desarrollar antes que se desarrollen los contenidos, uno de combinación lineal y otro de binomio Newton. Esas dos herramientas fundamentales para que nosotros podamos entender la demostración. Por eso digo que no solemos pedir eso. Pero simplemente hice una explicación rápida de cuáles son los pasos que se tienen en cuenta para poder ir acotándole a la función, a la variable. Ok, profe. ¿Y podemos usar otro tipo de demostración? ¿Cuál es la otra demostración que vos tenés? Conozco un más teorema de la compresión. Pero es fácil.
También, teorema de la compresión se llama, que también usa la cota superior Ah. y inferior. Sí, sí, ese es el teorema 6, creo que en otro se desarrolló. Ese, creo que el ingeniero dio ese teorema. ¿Sí? Pero ¿cómo vas a acotar nomás? Eso es lo que... Porque el teorema, pues, en este caso, pues, hace una acotación inferior y superior, ¿verdad? Ahora la compresión... Voy a mirar un poquito de ese teorema. Realmente nunca revisé ese. Voy a mirar un poquitito. Si me permite eso, y es más fácil a lo mejor, entonces también podemos usar sin problema. El número E es irracional. Más adelante ponemos el método para su cálculo con cualquier grado de precisión. Su valor con 10 cifras decimales es... Y ahí tenemos este valor, ¿verdad? Es un número irracional. ¿Sí? Eso es lo que dijo hoy el compañero, que a medida que se va aumentando los valores de n en la calculadora, 2,71 aparece y después va aumentando chiquitito, va aumentando los decimales. Y acá entra el teorema. La función 1 más 1 sobre x elevado a la x tiende al límite e cuando x tiende al infinito. Cuando x tiende al infinito. ¿Sí? Es decir, estos... ¿sí? Acá vamos a hacer rápidamente una demostración, ¿verdad? Hemos establecido que 1 más 1 sobre n elevado a la n tiende a cuando n tiende a infinito. Ahora, si n toma valores enteros y positivos, fíjense acá que nosotros habíamos hecho que cuando x tiende a infinito, ¿sí? Y estamos sustituyendo la letra x, n por x, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer una analogía, x es igual a n, ¿sí? X igual a n. Nada más a eso. Ahora, nosotros sabemos que x puede tender a más infinito, como también puede tender a menos infinito. Y vamos a ver que esta expresión es válida para ambos casos. No importa si va a más infinito o a menos infinito, siempre tiende esa expresión a un valor e. Pongamos entonces primero que x es positivo. Entonces cada valor de x se haya comprendido entre dos números enteros positivos. Es decir, x va a ser mayor o igual a n y menor o igual, o menor en este caso a n más 1. ¿Sí? Entonces, x, eso hace referencia a que de repente, como x es una variable, recuerden que la variable se puede representar sobre el eje numérico. Entonces, entre qué valor y qué valor va a estar x. Y va a estar siempre, por ejemplo, si n arranca con 1, ¿verdad? Entonces x va a ser mayor o igual a 1 y menor a n más 1, que sería 2. Porque recuerden que n nosotros habíamos hecho para números enteros y positivos, creciente. Entonces, siempre va a estar entre esos dos valores, ¿sí? El primer valor de n y el siguiente. ¿Sí? Porque puede tener decimales, ¿sí? Y nuestra teoría de n, ¿verdad?, habla solamente de número entero de positivo creciente. Por eso hace una acotación un poquitito ahí para que qué pasa si no es exactamente 1, ¿verdad? Si me da 1,5, ¿qué pasa, verdad? Entonces, también es válido. Bueno. En este caso se cumple la desigualdad 1 sobre n invirtiendo, entonces, ¿verdad? 1 sobre n es mayor o igual a 1 sobre x mayor a 1 sobre n más 1. Este también es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tengo una doble desigualdad, ¿verdad?, al invertir, allá la inversa, se cambia el sentido de la desigualdad. Eso es cierto. ¿Sí? Si nosotros sumamos acá uno de los términos, 1, ¿verdad? Fíjense acá, 1 más 1 sobre n, 1 más 1 sobre x, y acá 1 más
1 sobre n más 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a utilizar el teorema de efecto sándwich. Que se da el teorema 5 y 6, creo que son el teorema de sándwich. Y voy a ver que, y después elevamos al exponente n más 1, y acá elevado a la x y este a la n. ¿Verdad? Elevamos a esta potencia. Recuerden que x está entre n y n más 1. ¿Sí? Está entre x, n y n más 1. Esta variable x. Entonces no cambia este sentido ahora. Si yo digo que este elevo a la n más 1, ¿sí? va a seguir siendo mayor o igual a este que está elevado a un valor un poquito menor y va a estar siempre también entre esto. ¿Sí? Esto es cierto, sigue siendo cierto. Por supuesto, ahora comparamos este. Recuerden que este término, cuando n empieza a aumentar, me da un valor menor siempre que este término. ¿Sí? Comparo estos dos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy encerrando por arriba y por abajo al término 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿Sí? Y recuerden que esta x hemos limitado nosotros. Está entre, invirtiendo de vuelta está la x. Ahora, si x tiende a infinito, es evidente también que n tiende a infinito. Y claro, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que x es mayor o igual a n, ¿sí? Y menor a n más 1. ¿Sí? Entonces, si digo que este tiende a infinito, también este tiende a infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia entre los extremos es 1, nada más. Entonces, 1 más infinito sigue siendo infinito. Entonces, hallamos los límites de las variables entre las cuales se encuentran las variables 1 más 1 sobre x. ¿Qué lo voy a hacer? Primero voy a analizar este, que sería la parte superior, ¿verdad? La parte de arriba. Vamos a ver a qué tiende. Entonces, desarrollando este, tengo n más 1. Puedo desarrollar haciendo 1 más 1 sobre n elevado a la n por 1 más 1 sobre n elevado a la 1. Entonces, haciendo esta separación algebraica, ¿verdad? Tengo este término. Y hago que n tienda a más infinito. Recuerden que estamos analizando cuando n tiende a infinito, positivo. ¿Sí? Entonces, este término tiende a 1. ¿Por qué? Porque 1 más 1 sobre infinito me va a dar 1 sobre infinito 0. Entonces 1 más 0 es 1. Y este término nosotros hemos dicho que está entre el número e. ¿Vale? El número e por definición. Entonces ya tenemos que la parte de arriba vale e. Bueno, vamos a ver a qué es igual. ¿Sí? Vamos a ver esa parte. Si ese también me da e, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hago un efecto sándwich que digo que si el límite de este vale e, el límite de este vale e, y hay un teorema que dice, si tengo tres funciones donde z es mayor a u, mayor o igual, menor o igual a b, y el límite de u es b, y el límite de b, perdón, es igual a b también, entonces obligatoriamente el límite de z es igual a b. ¿Se acuerdan de este teorema? Entonces, esa es la teoría que se está aplicando acá. Sí. Escucho. En este caso, x sería un número fraccionario. Y puede ser, es un número que está entre n y n más 1. ¿Sí? Esta es la condición. ¿Sí? Que puede ser un número... Puede ser entero si coincide con n o n más 1, pero no, como en este caso no llega a n más 1, siempre es menor a n más 1. Puede ser un número entero o fraccionario en esta x. ¿Sí? No importa eso. Por eso lo que pone una acotación es x va a estar entre n y n más 1. ¿Por qué? Porque x nosotros representamos a través de un eje numérico, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a suponer que este sea n. Y este sea n más 1. ¿Sí?
Y cuando hablamos de nosotros de función, ¿verdad? Vamos a tomar todos los valores de x, ¿sí? Y vamos a ver que si yo hago esa limitación, o esa observación, igual se cumple, ¿sí? No importa x, si está un número grande, pero es fraccionario. No importa, igual se cumple. Por eso hoy cuando comenzamos hice una acotación, o sea, que se hizo una acotación ahí en el arranque. Esta es la inversa, ¿verdad? ¿Está, señorita? Ya. Bueno, ahora entonces, acá nosotros podemos hacer también un cambio de variable. Para este caso decimos que n más 1 es igual a m. Entonces yo voy a tener 1 más 1 sobre m elevado a ¿qué? A, como tengo elevado a la n, entonces m menos 1. Y esto yo puedo separar de vuelta diciendo 1 más 1 sobre m elevado a la m por 1 más 1 sobre m elevado a la menos 1. ¿Sí? Separo. Aplico el mismo principio que se aplicó acá. ¿Sí? Hago ese cambio, aplico el mismo principio y analizo. ¿Verdad? Primeramente nosotros hicimos, si n tiende a infinito, ¿verdad? Acá m también tiende a infinito. ¿Sí? Simplemente para que se entienda, ¿verdad? Entonces, aplicando límite a esto, este término tiende a e y este término tiende a 1. ¿Sí? Acá elevado a la menos 1, pero invirtiendo me va a quedar sobre 1. ¿Sí? Y 1 sobre 1 me da 1 de vuelta. Entonces, lo que veo es que el de abajo también, cuando n tiende a infinito, tiende a e. Y ahí ya le vamos a acotar a este. ¿Verdad? Vamos a decir que e es mayor o igual a 1 más 1 sobre x elevado a la x mayor a e. Y esto pues no puede ser, ¿verdad? E está arriba abajo. Necesariamente cuando x tiende a infinito, porque recuerden que cuando n tiende a infinito, x también tiende a infinito. ¿Por qué? Porque x está entre n y n más 1. Hay una... Está entre estos. Si yo digo que este tiende a infinito, n más 1 también tiende a infinito. Y x está entre estos dos valores, entonces x obligatoriamente tiende a infinito también. ¿Sí? Obligatoriamente, porque ambos tienden a infinito. Y ambos va a tener límite a la izquierda y a la derecha e. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, tenemos e también. Según el teorema 4, el 5, ¿verdad? Se tiene que el límite cuando x tiene infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x igual a e. ¿Sí? Directamente. Ahora vamos a suponer que x tiende a menos infinito. Vamos a ir al otro lado. Vamos a ver y vamos a ver qué nos sale. Entonces, supongamos que x tiende a menos infinito, introduzcamos una nueva variable t. ¿Y qué vamos a hacer? Decimos que t es igual a menos x más 1. Menos x más 1. Vamos a ver qué pasa. O sea que x es igual a menos t más 1. Cuando t tiende a más infinito, tendremos que x tiende a menos infinito. Nosotros decimos ahora, entonces esto es cierto, ¿verdad? Porque si x tiende a menos infinito multiplicado por menos 1 me va a dar más infinito. Entonces acá lo que hago es, uso un poquito de la analogía, simplemente le cambio una variable y veo cómo puedo introducir dentro de esta ecuación y veo a qué límite tiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya conocemos cuando x tiende a más infinito que vale e.
Entonces voy a hacer un cambio de variable de tal forma que cuando la variable tiende a menos infinito, la nueva variable tienda a más infinito. ¿Sí? Vamos a ver qué llegamos. Entonces, límite cuando x tiende a menos infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x igual a límite cuando t tiende a más infinito. Recuerden, hemos hecho esta sustitución, ¿sí? Y dijimos que tiende a más infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque acá tenemos el signo menos. Entonces tenemos esta expresión. Y queda acá 1 menos 1 sobre t más 1 elevado a la menos t menos 1. Muy bien. Haciendo mínimo, acá va a ser t más 1 menos 1 sobre t más 1. Tenemos esta expresión. ¿Sí? Elevado a la menos t menos 1. Ahora, como está elevada a un exponente negativo, ¿verdad? Por ejemplo, a elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre a. ¿Verdad? Entonces, invierto esto. Como está t sobre t más 1 elevado a la menos, invirtiendo cambia el signo del exponente. Es decir, t más 1 sobre t. Y ahí ya empiezo a desarrollar. ¿Sí? Ahí ya veo que voy a llegar a la expresión que me interesa. Entonces distribuyo t1 más 1 sobre t elevado a la t más 1. Recuerden que t tiende a más infinito. Y acá directamente separo los exponentes y de vuelta llego a e. Entonces fíjense ahí, ¿verdad? Que no importa a cuál de los infinitos tiende x. Bueno, esta expresión siempre vale e. Si va a más infinito o a menos infinito. Este sí es un teorema que se puede pedir en el examen, esta demostración. Por lo tanto, ¿verdad? El teorema que he demostrado la gráfica de la función y es igual a 1 más 1 sobre x elevado a x se dispone en la figura 45 que está acá. Entonces, fíjense acá, ¿verdad? Que siempre tiende a este valor cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? La función es discontinua en 0. Hay un salto. Pero cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, siempre la curva se aproxima a este valor e, donde este y es igual a un valor constante, la función constante. Tiende a tocar a esa curva. ¿Se entiende, gente? ¿La idea? Profe, yo tengo una duda. ¿Dudas? Sí, te escucho. Ahí para el cambio de variable, profe, nosotros inventamos la situación de que t es igual a menos x menos 1. Sí, porque buscamos que lo que se hace es, por ejemplo, analizar. Yo ya conozco cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? En el ítem anterior ya hemos demostrado eso, ¿verdad? Entonces voy a buscar, ¿verdad? Hacer un cambio de variable de tal forma que ese cambio, o sea, que esa variable tienda de vuelta a más infinito. Y voy a analizar qué pasa con la función, ¿verdad? No desatendí ninguna parte de la función, porque al hacer el cambio, también se cambió todo dentro de la expresión de 1 más 1 sobre x elevado a la x, ¿verdad? Con los signos correspondientes. Y después se da la casualidad de que al reordenar los exponentes, signos y demás, ¿verdad? Me da la misma expresión. ¿Sí? Entonces, nosotros buscamos llevar, o sea, que es la misma cosa que tenga, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de seno de 10x sobre 20x, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos una expresión de tal forma que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre, me quede seno de x sobre x, ¿verdad? Y esos argumentos multiplicamos, dividimos o ajustamos, ¿verdad? De tal forma que me quede esa expresión. Es una operación algebraica que se hace sobre las funciones o algún artificio, ¿verdad? De tal forma que a forzar a llevar a una expresión sin incumplir ninguna norma, ¿verdad? O sea, que no hacer pasar por algo, ¿verdad? Considerando
nada fuera de lo normal, ¿verdad? Ninguna regla algebraica ni aritmética se ha incumplido ahí, ¿verdad? Simplemente se hacen unos cambios de variables, sustituciones y se analizan. No sé si puede explicarte. Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Había una señorita que preguntó algo que no escuché muy bien. Profe, Sí. yo no entendí cómo es que se pasó de que X tiende a menos infinito a T que tiende a más infinito. Sí. Nosotros, para poder, este es nuestro término, límite cuando X tiende a menos infinito. ¿Verdad? De 1 más 1 sobre X elevado a la X. ¿Sí? Esto es lo que voy a buscar. Y según el teorema me dice que me tiene que dar esta también. Este es lo que tengo que demostrar. Pero yo ya sé esto. Límite cuando X tiende a más infinito. Según el anterior, ¿verdad? 1 más 1 sobre X elevado a la X. ¿Qué vale E también? Este ya sé, ¿verdad? Pues ya se ha demostrado anteriormente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo hacer una sustitución, un cambio de variable diciendo que T es igual a menos X más 1. X más 1. Hago esta sustitución. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa que hay que entender, que si hago el mínimo, esto me va a dar X más 1 sobre X. Entonces, busco esta parte. ¿Sí? Hago una sustitución. Pero, si yo hago la sustitución, tengo que analizar también a qué tiende esa nueva variable cuando la variable principal tiende a menos infinito. Y analizo acá. Cuando X tiende a menos infinito, ¿sí? ¿Qué voy a tener? T tiende a un valor, voy a poner menos infinito más 1. Este más 1. ¿Sí? Y fíjense acá, ¿verdad? Este entonces T tiende a ¿qué? A menos por menos infinito más 1. El infinito, por supuesto, supera a 1, ¿verdad? Entonces no afecta. Entonces queda menos infinito. ¿Sí? Entonces, ordenando y multiplicando signos, ¿verdad? Menos por menos me va a dar más infinito. Entonces ahí me queda, ¿verdad? Que al haciendo ese cambio, T tiende a más infinito. Profe, ¿A esa era tu pregunta, señorita? ¿Sí? ese cambio de tendencia, entonces siempre hay que analizar cuando Te escucho. hacemos un cambio de variable, ¿verdad? Para poder mostrar esto, sí, ¿verdad? Hay que hacer siempre ese cambio de variable, siempre hay que hacer, sí o sí. Si ustedes resuelven el ejercicio y no me pone ese análisis y me pone el resultado nomás, está mal, es incompleto, no se hizo el análisis, porque realmente el nombre de análisis es esa parte, ¿verdad? Eso son lo que hay que sí o sí hacer. Sí o sí hay que poner eso. Profe, entonces para tu Y cambio después, a de partir de acá, para tu cambio de variable, entonces, profe, va a ser primero la suma sí, de las fracciones que está ahí adentro. sí, entonces acá voy a terminar un poquitito el proceso. Acá entonces tengo ya a más infinito, ya aseguré ¿verdad? Este análisis. Ahora, todo esto tengo que tener también en cuenta acá en esta expresión. Entonces digo, bueno, 1. Okay. Sustituyo de vuelta ahí. Bueno, 1 está bien. Más 1 sobre. Pero X, ¿qué vale? Despejando de acá, también vale menos T más 1. ¿Sí o no? Distribuyo este signo, me queda menos 1. Menos X, llevo al otro lado, más X. Este más T, llevo al otro lado, me queda menos T. Entonces me queda de vuelta menos, fíjense acá, T más 1.
y elevado al exponente, pero el exponente es x, pero x a qué igual a menos t más 1. ¿Sí? Menos t más 1. ¿Sí? Y a partir de ahí hago de vuelta una operación algebraica nada más, ¿verdad? Empiezo a distribuir esto y ordeno, ¿verdad? ¿Sí? Y ya me queda, que es lo que teníamos la otra hoja, ¿verdad? Este me va a dar de vuelta aquí debo de estar, no sé por qué está muy lento hoy la máquina. No sé si pudo captar la señorita el cambio que se hizo y por qué de menos infinito cambió a más infinito. Claro. Entonces, el análisis que uno siempre debe hacer al cambiar ahí la variable. Cambio la variable, ¿ok? ¿A qué tiende la nueva variable? Y de acuerdo a la expresión de sustitución que se hizo. Cambio mi nueva variable en función a la vieja variable, ¿sí? Y analizo a qué tendía la vieja variable, tendía un valor dado. Entonces, haciendo ese cambio, ¿a qué tiende la nueva variable? En algunos casos coinciden, en otros casos no. En este caso particular, por ejemplo, hemos forzado de tal forma que cuando la variable vieja le llamo a la x, la variable original, tendía a menos infinito, busqué la forma que la nueva variable tienda a más infinito. Ambos ya tienden a distintos valores, ¿sí? Uno positivo y otro negativo, ¿verdad? Pero en otro caso puede aparecer un ejercicio que aparezca que la variable nueva tienda a un valor numérico, por ejemplo 2, y la anterior tienda a 0, ¿sí? Entonces, también se puede dar esa situación. Paciencia un ratito. No sé por qué está tan jodido eso. Justo ahí reinició todo, parece ahí. Que más de lista mientras se actualiza el.
Bien, voy a ver un poquito qué pasa hoy. Ahí parece que volvió. Bueno. Bueno. Entonces, continuando pues yo lo nuestro, ahora tenemos esa situación. Entonces, finalmente, acá hay una cuestión importante también que sabe, ¿verdad? Que si yo digo límite, Profe, sí, escucho. en el parcial este que va a entrar, ¿Qué va a entrar en el parcial? Límite, va a estar límite, va a entrar el parcial. Pero esta tarde el ingeniero ya le va a avisar. Él va a cerrar. No sé, mi máquina está muy jodida, no, por eso no estoy. Profe, igual podemos dejar hasta acá nomás, no hay problema. Sí. No, y vamos a hacer un ejercicio de esto. Me interesa que haya un ejercicio importante que. Ella. 9:25. Voy a. Perdón. Casi la hora ya, Inge. Tenemos algunos 9:25. ejercicios del 50. Sí, temprano ya. Voy a cerrar este y voy 10 a. minutos más con usted, profe. ¿Perdón? Ahí va a decir que. Voy a. Abrí un nuevo Power no porque demasiado ya.
Mi archivo ya está muy pesado. Bueno. Nosotros tenemos unos cuantos ejercicios, gente. Por ejemplo, el que se utiliza mucho esta parte. Por ejemplo, el ejercicio, no sé, el 55, por ejemplo. El ejercicio 55 que nos dice el límite cuando x tiende a 0 de e a la alfa x menos e a la beta x sobre x. Nos pide ya calcular el límite de esta función. También tenemos el ejercicio 51, por ejemplo. Del pisco. Límite cuando alfa tiende a... ¿Señor? El Piskunov está sacando los problemas, profe. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, así mismo. Logaritmo natural de 1 más e a la alfa. Esto sobre, todo esto sobre alfa. Por ejemplo. Entonces, un ejercicio de repente importante resolver, ¿verdad? El ejercicio 55, por ejemplo, ¿verdad? Este se hace un planteamiento y que sirve para el 51 o el 51 y después el 55, ¿verdad? La cual nuevamente se procede, que se hace ciertos artificios pequeños para resolverlo, diciendo que le sumamos y le restamos a x, ¿verdad? X tiende a 0, de e a la alfa x, le restamos 1 acá, y después le sumamos allá, beta x, ¿verdad? Más 1. ¿Sí? Este es un artificio que se hace acá, ¿verdad? ¿Sí? Y ordenando esto me queda límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De e a la alfa x menos 1 sobre x menos límite cuando x tiende a 0 de e a la beta x menos 1 sobre x. ¿Sí? Y fíjense ahí que ambos términos son muy parecidos. La diferencia está entre alfa y beta, ¿verdad? Entonces, si yo hago un cálculo de uno de ellos, ya puedo considerar también el otro de acuerdo a ese resultado, ¿verdad? Que va a quedar en función de alfa y va a quedar en función de beta. Entonces, la letra que voy a cambiar sería simplemente lo que es alfa y beta, ¿verdad? Correspondiente. Entonces, puedo resolver el primero directamente, ¿verdad? Y después ver qué pasa. Entonces, puedo hacer una sustitución, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que e a la alfa x menos 1 sea igual a i. ¿Sí? Entonces, puedo decir que e a la alfa x... Disculpa que te interrumpa. ¿Será que puedes explicar tu separación, profe? Sí. Lo que hicimos es un pequeño artificio se hace para resolver estos ejercicios. Para este caso particular, por ejemplo, se resta 1 y se suma 1. ¿Viste? Acá tengo sumé, resté 1 y acá sumé. Si hago la operación entre ellos,
me da 0. ¿Sí? Y después separé e a la alfa x menos 1 y e a la beta x más 1. ¿Verdad? Como está acá el signo menos, hice factor común del signo menos, entonces acá queda negativo esta parte, este signo. ¿Sí? Entonces separo esto, ¿verdad? Distribuí x a cada uno de los términos, ¿verdad? A los dos. Y queda e a la alfa x menos 1 sobre x y e a la beta x menos 1 sobre x. Esto es cierto, algebraicamente hablando. ¿A eso particular o tener algún punto particular que no estás entendiendo? Sí, profe, eso era, eso era. Vamos a suponer, tengo A más B. ¿No? ¿Qué es lo que yo hago? Le sumo A menos 1. ¿No? Un ratito, voy a ponerle signo, el mismo signo para que se entienda mejor. Nada más. Le resto 1 acá, menos B más 1. ¿Qué hago? Esto pongo, ¿verdad? A menos 1, paréntesis, menos, paréntesis, menos con menos me da más B, menos con más me da menos 1. ¿Sí? Esto es lo que hice en este caso. Y como A... ¿Perdón? Signo menos, exactamente. Signo menos es otro común en el segundo término. Sí, así mismo. Tengo menos B más 1, ¿verdad? Menos 1 más 1 me da 0. Yo no interferí nada en esto, ¿verdad? Solamente hice una suma y una resta. Si sumo, debo restar. Si multiplico, debo dividir. Y siempre se puede hacer eso. Ahora, por conveniencia hago esto. ¿Sí? Pero como está dividido esto en X, ¿verdad? Acá vamos a decirle X. Entonces yo puedo agrupar dividido X y este también por X. Entonces, ya este por X y este dividido X también. ¿Sí? Comparo entonces acá. ¿Cuál es la...? No hay diferencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te queda claro, muchachos, un poquito? Sí, profesor. Ya. Bien, entonces, avanzando un poco esto a la mierda. Bueno, parece que hoy es un día importante. Y llegamos nosotros a bueno, vamos a trabajar primero con el primer término. Y dijimos que vamos a hacer una sustitución. E a la alfa x menos 1, digo que vale y. Entonces, e a la alfa x es igual a i más 1. Bien, aplico logaritmo porque voy a buscar x. Voy a hacer una sustitución acá, ¿verdad? El numerador. Entonces también tengo que ver el denominador a qué es igual. Entonces aplico logaritmo a ambos lados. E a la alfa x va a ser igual al logaritmo de i más 1. Bajando este alfa por x va a ser igual a logaritmo de i más 1. ¿Sí? Y x entonces va a ser igual a logaritmo
de I más 1 sobre alfa. Bien. Entonces ya tengo X. ¿Cuánto vale X? ¿Sí? Y ahora tengo que analizar. ¿Verdad? Cuando X tiende a 0, ¿y a qué tiende? A 0. Pregunto. ¿A qué tiende I? A 0, creo. A 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando X tiende a 0, E a la 0 me va a dar 1. 1 menos 1 es 0. Entonces, ¿qué hacer? Y vamos a sustituir. Entonces, el límite, cuando I tiende a 0, y vamos a ver por qué se hizo esa sustitución. I dividido, porque recuerden que E a la alfa X menos 1 es igual a I. Acá está. Hemos hecho esa sustitución. Y acá abajo me queda X. Y X aquí es igual a logaritmo natural de I más 1. Todo esto partido en alfa. Ordenando un poquitito esto, llevando medio con medio y extremo con extremos. Vamos a ver, este I voy a llevar abajo y esta alfa voy a llevar arriba. Entonces, haciendo propiedades algebraicas, usando la propiedad algebraica, ¿verdad? Hay que tener alfa partido en logaritmo natural de I más 1 sobre I. ¿Sí? Y acá directamente voy a bajar un poquitito mi igual. ¿No? Límite de I tiende a 0 de alfa partido en... Recuerden que alfa es una constante. Logaritmo de I más 1 y haciendo uso de la propiedad del logaritmo, este queda elevado a la exponente 1 sobre I. ¿Sí? Y puedo utilizar una identidad, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que el límite, cuando X tiende a infinito, de 1 más 1 sobre X elevado a la X es igual a E. ¿Sí? También hay otra identidad que me dice que límite cuando X tiende a 0 de 1 más X elevado a la 1 sobre X también es igual a E. Este es simplemente haciendo un pequeño cambio. Por ejemplo, vamos a suponer que yo digo que I es igual a 1 sobre Z. Entonces, puedo llegar a la misma expresión. Entonces, o hago esta sustitución o utilizo esta segunda. En el libro de Pico no está esta expresión. ¿Sí? En otra presentación también estaba la última parte, pero como mi PowerPoint estaba muy jodido hoy, entonces vamos a mostrar nada más acá directamente. Entonces, tengo esta expresión. Puedo usar esta o hago una sustitución. Entonces, si I tiende a 0, que es ahí, ¿verdad? Y tiende a 0, entonces Z tiende a infinito. Hago nomás esto para que se vea que es lo mismo. Entonces, si yo digo, ¿por qué? Porque 1 sobre 0 me da infinito, ¿verdad? Entonces Z tiende a infinito. Y puedo hacer una sustitución directamente para que se pueda ver. Y haciendo uso del teorema del límite, puedo decir límite cuando Z tiende a infinito de alfa dividido logaritmo natural del límite cuando Z tiende a infinito. ¿Sí? Y acá voy a sustituir.
Hago una sustitución. Y es igual a 1 sobre z. Y 1, entonces ordeno pues 1 más 1 sobre z elevado. Y acá tengo 1 sobre i, que va a ser igual a z. Ahí. Entonces, cierro acá porque el logaritmo, tengo que aplicarle el logaritmo al resultado. ¿Y qué tengo acá? Arriba tengo alfa. Y abajo, ¿qué tengo? El límite cuando z tiene infinito de 1 más 1 sobre z elevado a la z, que es igual. Señores. AE. Logaritmo natural de E. 1. ¿Cuánto? 1. Alfa sobre 1, entonces me queda alfa. Entonces, el límite de este es alfa. Es alfa. Y entonces el límite de este, como la expresión son las mismas, ¿verdad?, va a cambiar beta. Por lo tanto, el resultado de esto me va a dar alfa menos beta. ¿Sí? Profe. ¿Se entiende cómo se resuelve el problemita? Sí, te escucho. ¿Haría falta desarrollar para el beta o no? ¿Te escucho? Dice que pusiste directamente numérica que el otro es igual a beta. Y en este caso no, porque son la misma expresión. Sí. Si es así, Y entonces podemos hacer escribir lo dos mismo. veces, no hay que justificar nomás, como las expresiones son iguales, y hay que justificar nomás ya eso. Eso es lo que le estoy diciendo. Si nosotros demostramos uno, el otro ya queda demostrado también. Diciendo nada más que sustituyendo alfa por beta, la expresión también queda de la misma forma. A menos que alfa sea variable, ¿eh? Esa es otra cosa. Ahí cambia la cosa. Pero en este caso particular, alfa es una constante y beta también. Entonces, si el resultado me sale alfa, para el caso de e a la alfa x sobre x, entonces también el otro va a salir beta. Pasen en su cuaderno el limpio, ordenadito, señores. Acá este es un poco desordenado, pero que hoy estamos de bien con el PowerPoint, parece. Y el 51, el ejercicio 51 se resuelve de la misma forma. El ejercicio 51 creo que decía, ¿alguien me puede dictar, por favor? ¿Quién tiene a mano? Logaritmo natural de 1 más e a la alfa, ¿verdad? E a la alfa dividido alfa, a veces, ¿verdad? Cuando alfa tiende a infinito. ¿Sí? Sí, está bien, hija. Ya. Entonces, algo parecido, pero no tan igual, ¿verdad? Primeramente elevamos al exponente. Límite cuando alfa tiende a infinito. Y acá puedo sacar factor común. Y me va a dar, por ejemplo, primero, logaritmo. Voy a elevar primero 1 más e a la alfa elevado a 1 sobre alfa. ¿Sí? Elevo este alfa que está acá usando propiedad del logaritmo. Y después puedo yo factor común de e a la alfa. Entonces me va a quedar límite de alfa tiende a infinito del logaritmo natural de e a la alfa elevado a la alfa, ¿ya?, por 1 más 1 sobre e a la alfa elevado
a 1 sobre alfa. Acá es 1 sobre alfa. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Por un lado, desarrollando este me queda, utilizando propiedad del logaritmo, ya tener límite. Recuerden que este es todo este logaritmo. Límite cuando alfa tiende a infinito. Y haciendo uso del logaritmo, que es el logaritmo natural de e, más logaritmo natural de 1 más 1 sobre e a la alfa elevado a 1 sobre alfa. Ahora, este e a la alfa yo puedo sustituir por una variable, ¿verdad? E a la alfa es igual a i, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, alfa va a ser igual a qué cosa. Alfa es igual al logaritmo de i, ¿puede ser? ¿No es cierto? Se fueron todos, ¿verdad? Tenemos 10 minutitos, vamos a terminar. Este ya no, ya terminamos. Entonces, acá voy a tener, si alfa tiende a infinito, a la alfa tiende a infinito, por lo tanto, i tiende a infinito. Y reemplazando entonces, vamos a tener límite y aplicando propiedades de límite. Alfa tiende a infinito del logaritmo natural de e más límite cuando alfa tiende a infinito, en este caso esa parte, ya dijimos que hacemos cambio. La primera parte no hace falta, la segunda parte sí. Y tiende a infinito. Y tengo 1 logaritmo natural de 1 más 1 sobre i elevado a ¿qué cosa? ¿Y esto? ¿Qué tendría? Este primero me va a dar 1. Y este segundo, bajando este, en el uso de propiedad, ¿verdad? Me va a dar límite y tiende a infinito del logaritmo de 1 más 1 sobre i dividido logaritmo natural de i. Y vamos a evaluar este límite. ¿Qué me va a dar esta parte? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué me va a dar? Este, abajo, en el numerador, ¿qué me va a dar? Logaritmo natural de 1. Dividido
infinito. ¿Y este qué me va a dar? 0 dividido infinito me va a dar 0. Entonces este segundo término vale 0. Por lo tanto, el límite, cuando alfa... Bueno. En pocas palabras, vale hay que reescribir ese y vale 1. ¿Sí? Logaritmo natural de 1 más e a la alfa sobre, todo eso sobre alfa vale 1. Y ahí se evaluó nomás directamente, ¿verdad? Acá en este caso 0 dividido infinito es como si fuese 0 por 0. ¿Verdad? Entonces es 0, el segundo término. Esos son los temas de ejercicio. Y está el ejercicio 50 también, que es interesante que se resuelva un poco. Importante que resuelva un poquitito. Profe, lo que hasta ahora resolvimos son 50, 51 y 52, ¿verdad? 51 y 55. Profe, y estos límites son muy posibles que salgan en el parcial. 51 y 55. El 50, sí, te escucho. Sí, señor. Híjole. El 56 también es interesante, pero ese, si hacen el 55, el 56 es prácticamente una mezcla ya exponencial con trigonométrica. ¿Sí? Ahí hay que multiplicar y dividir por x. Y ahí se trabaja arriba con la parte igualito al 55 y abajo va a quedar como la función trigonométrica. Sería el caso de 56. Es 56, sí. 56. Entonces, señor. ¿Podríamos usar el límite de x cuando tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x? Y eso es igual a 1 también. Cuando x tiende a 0, e a la x de e a la x menos 1 sobre x, eso es igual a 1. ¿Sí? No, eso ya es consecuencia ya de la demostración que hicimos recién. Ese tienen que demostrar ustedes. Tienen que resolver ese ejercicio primero. Hay que resolver esa parte y después recién continuar con la parte que les sirve. Pero ya sabe que es más o menos así, ¿verdad? Entonces tenemos que demostrar el número e primero. Ese sale también 1. Sí, hay que resolver eso también. Si de repente sale, tiene que primero demostrar eso y haciendo un cambio de variable rápidamente, porque lo que nosotros sabemos hasta ahora es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x, todo eso elevado a la x. O el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Eso sí sabemos. Pero no sabemos lo otro. Y hay que resolver utilizando esa propiedad induciendo a lo otro. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, señores,